Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Esta mañana darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder presentarnos delante de su presencia, delante de Él nuevamente en un nuevo día, en el buscar día a día. Gracias a su voluntad, gracias a lo que Él mismo nos ha dado y nos permite en esta mañana poder disfrutar. A cada uno de ustedes, bienvenidos a un tiempo especial. Ahí donde estamos, oremos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, pedirte que desde lo alto del cielo derrames de tu bendición, de tu unción, de tu gracia y tu misericordia. Nos permitas, amado Señor, presentarnos delante de ti, ungidos, Señor, lavados, limpiados. Amado Dios de los cielos, que tú mismo seas a través de tu Santo Espíritu trayendo la limpieza, trayendo, Señor, la purificación y la santidad delante de tu presencia, mi Dios. Que cada día nos des la oportunidad y la gracia de poder vivir siendo santos, porque tú eres santo, mi Dios. Y en esa santidad de entender que lo que viene por delante, que lo que nos corresponde en esta mañana, tú nos enseñes, amado Señor, a vivir conforme tú mismo nos diste a entender, Señor. Que sueños verán, amado Señor, nuevamente los jóvenes y serán visionarios, y nuestros ancianos también volverán a tomar y a ver los sueños y las visiones, y serás tú mismo quien capacite e instruya a tu pueblo para ensanchar las estacas de nuestra tienda y cada día más permitir que se acerquen muchos a tus pies, que te conozcan, que sepan que tú eres el Dios grande, el Dios verdadero. Sé tú mismo derramando en tu unción sobre este tiempo, sobre esta vida, y permítenos alabarte, adorarte, porque adorarte es lo único que quiero, mi Dios de los cielos. Adoremos al Señor. Adorarte, quiero adorarte, solo quiero una y otra vez adorar, bendecirte, quiero bendecirte, hasta que no quede nada de mí, yo quiero bendecir. Exaltarte, quiero exaltarte, hasta que gobiernes tú en mi vida, mi Señor. Y adorarte y exaltarte con todo mi amor. Quiero adorarte, solo quiero una y otra vez adorar, bendecirte, quiero bendecirte, hasta que no quede nada de mí, yo quiero bendecir y adorarte y exaltarte con todo mi amor, y adorarte y exaltarte de lo más íntimo de mi ser.
de mi ser. Mi Dios, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de adorarte, por darnos la oportunidad de hablar de ti, de darte a conocer, de expresarte lo mejor que sentimos a través de la alabanza, de la adoración, pero sobre todo, Señor, que nuestro corazón sea el que habla, el que pone y el que hace conforme la gracia que tú mismo derramas sobre nuestras vidas, Señor. Ahora permite que la mente, el cuerpo, el espíritu y cada una de nuestras acciones sean puestas en un stop para que podamos presentarnos en mente, en corazón, en cuerpo y en vida, bendito Dios, delante de tu presencia para percibir tu palabra, recibir tu voluntad, pero sobre todo que tu bendición sea la que nos acompañe. Bendice, Señor, a esta nuestra tierra, a esta la hermosa heredad que nos ha correspondido, y sé tú mismo trayendo de tu bendición a cada uno de nuestros hogares. Ahora, Señor, prepara nuestra mente, prepara nuestro corazón, quédate con nosotros y sé tú mismo en Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días. Nuevamente en esta mañana hablando un poquito perdón, de lo que nos corresponde, y habíamos hablado de los ancianos, aquellos personajes que están listos y dispuestos a trabajar con nosotros, haciendo de nosotros aquellos hombres y mujeres que necesitamos. Recordemos que el anciano es sabio, es prudente, no busca lo suyo, no está buscando honra ni elogio, sino que todo lo que hace es a favor de cada uno, de lo que corresponde: honor, gloria, poder, exaltación. ¿A quién? Al único, al verdadero, al Dios vivo. Y a ese es el que a nosotros también en esta mañana queremos de la misma manera hacerlo y disfrutar con Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta parte vamos a mirar a los ancianos que hacen o son partícipes del cumplimiento, ¿sí? Todos los ancianos en la época de Moisés perecieron por sus murmuraciones. Recordemos que en la época de Moisés era bastante duro, ¿no? Las quejas, las querellas, los desacréditos. Solo quedaron Josué y Caleb, porque toda la mayoría de ancianos que salieron de Egipto no pudieron lograr, se malograron en el camino. Entonces quedaron dos jóvenes ancianos, por así llamarlos, que son Josué y Caleb, que eran los jóvenes en esta generación, o que eran jóvenes, ¿cierto?, que entraron como ancianos ya a la tierra prometida. Así que los ancianos establecidos por Josué y Caleb eran o tendrían entre 20 y 30 años menores que ellos. El mayor de los ancianos por lo menos tendría 65 años. Así se levantó una generación después de aquellos, ¿cierto?, en un tiempo que eran menores de 20 años. Aunque no todos les parecieron en el desierto, eran ancianos. Es muy importante entrar en nuestro legado al cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida y sobre todo para nuestra descendencia, para aquellos que dejamos. En la conquista el pueblo sirvió a Dios, y en todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, aquellos que vieron las grandes obras de Dios, o hizo Dios para que quede el cumplimiento cada una de las promesas. Pero cuando esta generación fue reunida con sus padres, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios ni la obra que había hecho por Israel. No continuó el legado de aquellos ancianos, conforme nos dice Josué 2, versículos 7 a 10. Y vamos a mirar qué nos dice. Y cantaban y alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera y viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de la alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía ruido hasta de lejos. Nos expresa Esdras 3 del 11 al 13. Aquí en el capítulo de Esdras vemos como los ancianos fueron testigos del cumplimiento de Dios, fueron partícipes, y Dios les permitió ver con sus ojos la restauración de la casa de Dios. O sea, volvieron a ver la reconstrucción del templo.
Estos eran tres tipos de ancianos: sacerdotes, levitas y jefes de casa paterna. En esta familia de la fe, muchos de los ancianos han permanecido fieles a sus raíces y además han sido ancianos de sus propias casas, porque han encaminado a toda una familia, afectando varias generaciones involucrados, naciendo de sus lomos líderes y misioneros que han hecho que se avive el renuevo de generación o el renuevo generacional que se necesita para poder seguir construyendo o construyéndonos como pueblo, y quienes se gozan y se gozarán por verse levantar una nueva generación de sus propios lomos. Miremos algunos ejemplos de los ancianos, en que en este caso nos corresponden esta mañana. En el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículos 19 al 28, pero sobre todo vamos a enfatizarnos en esta primera parte, hablando de los ancianos de Antioquía. Estos ancianos, conforme nos dice Hechos 14, 22 al 23, confirmado los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado en ayunos, le recomendaron al Señor en quien habían creído. Los ancianos, puesto en este caso muy particular en Antioquia, eran ancianos que fueron naciendo en medio de un ayuno. En medio del ayuno fueron encomendados. Pablo nos habla en el Nuevo Testamento y nos amplía la importancia de la paternidad espiritual. Nos habla de la función de los ancianos en la iglesia naciente de esa época y de cómo hacer crecer la obra del Señor, haciendo discípulos para establecer después ancianos. Recordemos que primero tienen que ser discípulos para volverse ancianos, confirmando permanentemente las iglesias, pues las congregaciones de ese tiempo, de ese momento, hablando de la evangelización de Pablo, añadiendo cada día los que iban a ser salvos. La palabra de Dios corría y era glorificada. Ya en el Nuevo Testamento hablamos que los ancianos son establecidos para el ministerio de los gentiles, y eso es lo que representaba en este caso muy particular Antioquía y todas las ciudades donde Pablo hizo su ministerio hacia los gentiles. Pablo había sido encomendado a la gracia o por la gracia de Dios para la obra que estaba cumpliendo con los gentiles, testificando en la iglesia de Antioquía las grandes cosas que Dios había hecho con ellos y cómo abría la puerta de fe a los gentiles. Dentro de esta iglesia de Antioquía, el versículo 22 nos dice: al discípulo, hijo joven, se le confirmaba con la visión permanente, se le animaba a continuar. Al anciano sueña y exhorta, confirmando el ánimo del joven para creer, confiar en las promesas y abrazar la visión. Entonces, ¿qué hacían los ancianos de Antioquía? Los ancianos de la nueva iglesia, primer punto, confirmando el ánimo de los nuevos discípulos. Confirman el ánimo, o sea, vea, estamos bien, vamos muy bien, vamos caminando, hay que ir haciendo, hay que ir mejorando, corrigiendo, hay que ir haciendo correctivos, arreglando, entregando. Entonces exhortaban a los jóvenes. Punto 2, la exhortación a la que permanezcan era a la fe. O sea, la exhortación no era porque estaban mal o porque estaban bien, sino para que no perdamos la fe y no distorsionemos la fe. Los hijos son confirmados en la visión, también son confirmados en la fe. Animados a que su fe crezca, madure y permanezca. La fe de la iniciación, la fe del desarrollo de los milagros, es la ruta hacia la madurez del discípulo, y exhortarlos nos conduce a tener una fe sana y no fingida, una fe siempre puesta al servicio del Señor y su palabra, y obviamente a Jesucristo como fundamento y el Espíritu Santo para vivir una vida de plenitud y unción. Punto 3. Enseñan el propósito de las tribulaciones. En el mismo versículo 22 de Hechos nos enseña que el anciano es ejemplo de sufrir los padecimientos y las tribulaciones como siervo de Dios. No solo lo comparte con las palabras, sino que es el reflejo mismo en su vida. El anciano entiende y transmite que las tribulaciones son necesarias para crecer, para madurar y estar permanentemente renovándose. No es una idea de queja o desánimo, es una vida de desafío y de respuestas de Dios.
en el anciano que se sobrepone a cada situación que llegue a su vida, fuerte y fiel hasta que se cumple lo que se ha encomendado por la gracia de Dios. No podemos dejar de hacer lo que fue encomendado simplemente porque hay tribulación, porque hay queja, porque hay murmuración, porque hay señalamiento o porque hay, en este caso, persecución. Tenemos que cumplir por gracia, porque por la gracia fuimos hechos. Punto 4. Se constituyen ancianos en cada una de las iglesias. Versículo 23. Un anciano constituye a otros ancianos en medio de sus discípulos, sus hijos. Los jóvenes que ha ganado y ha edificado ahora son enviados para que representen el consejo de Dios como ancianos. Para que crezca la obra de Dios es necesario establecer ancianos para establecernos como pueblo, llegando y llenando la tierra, en este caso muy particular. Estos ancianos, ¿qué hacen? Estos ancianos, ¿cómo lo logran todo esto que necesitamos? Primero, oración y ayuno. La vida de oración y el ayuno es una de las características del anciano. Las decisiones diarias y permanentes en la vida de un anciano siempre están acompañadas de una relación de intimidad con Dios a través de la oración y el ayuno, que les permite renovarse todos los días para innovar permanentemente. Así no solo es hacerlo como una práctica de costumbre, sino como una experiencia en donde va reverdeciendo permanentemente la presencia de Dios en su vida. Un anciano no da largas a una decisión argumentando la necesidad de orar y ayunar, pues ese debe ser el estado permanente del anciano, siempre dispuesto a entender la orden y la visión. No es simplemente que hoy vamos a hacerlo, es constante, es permanente, es parte de su vida. Punto 6. Que también su vida está encomendada a Dios. Después de habernos confirmado, los identificamos claramente para que permanezcamos siempre fieles y constantes. Saben que solo podrían cumplir estando en las manos de nuestro Padre Dios, así que firmemente los llevamos a depender totalmente de Dios. Depende la dependencia tanto del anciano como el joven de Dios, para poder así poder transformar. Esto que nos lleva a que los ancianos sean valientes y que los jóvenes sean las saetas. ¿Qué implica esto? Nos dice el Salmo 127, versículos 3 al 5, lo siguiente. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima en el fruto del vientre, como saetas en la mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Los hijos es el regalo maravilloso de Dios que nos ha entregado para con aquellos que somos padres en la tierra. Cuando comprendemos que nuestros hijos no nos pertenecen, sino son del Señor, porque han sido su herencia para con nosotros, Dios nos ama tanto que ha depositado su confianza en nosotros de tal manera que nos hereda hijos físicos y espirituales, y así es donde entendemos que la herencia de nuestro Padre Dios son nuestros hijos, y cosa de estima el fruto del vientre, según el Salmo 127. Los hijos se definen como saetas o flechas. El padre, anciano o líder es llamado valiente, a quien Dios da la responsabilidad de esculpir, formar, moldear y afilar esa saeta para luego ponerla en la aljaba a su carga personal del guerrero. Recordemos que saetas son un arma muy poderosa. ¿Qué vienen siendo los hijos? Los hijos vienen siendo esa herencia preciosa, los jóvenes. Al ser los hijos la herencia preciosa dada por Dios, que nos la entrega como aquellos pedazos de madera que tenemos para preparar, esculpir, formar, moldear y afilar. El aljaba es el lugar donde yo guardo mis saetas, junto al arco. Las saetas son colocadas en la mano de un valiente, un hombre que las carga en su aljaba. Pero antes de cargarlas, ¿qué ocurre con estas saetas? Estas no se recogen tal cual como están, no se aparecen de tal forma que una saeta, llegan a la mano de él como un pedazo de madera. Estamos hablando de esa época, y muy seguramente han cambiado de material con que se construye, pero en la época de David y Salomón solía ser de madero que se extraía del árbol. El pedazo de madera es necesario cortarlo, esculpirlo, formarlo para que sea una saeta que esté lista finalmente en manos del valiente. El valiente toma esta saeta de su mano para usarla, sí,
y esta ha de ser lanzada. Por supuesto, ella no puede volar ni puede ir por los aires por sí sola. Alguien tiene que ponerla en su arco y lanzarla. Por eso, una saeta en sí sola muy poco puede hacer. Es necesario que se cumpla en ella 3 requisitos. Vamos a mirar cuáles son los 3 requisitos. El primer requisito es sometido a un proceso. Cada uno de sus jóvenes saetas tienen que ser sometidos a un proceso. Se necesita que padres valientes o de padres valientes para formar a los hijos. Como saeta en mano de valiente, los hijos están en las manos de sus padres y los padres deben tener a sus hijos allí a su mano. El ser padre requiere de valentía. No nos podemos simplemente conformar con decir herencia de Jehová son los hijos y contemplar esa herencia. Esta herencia debemos esculpirla, formarla, moldearla, afilarla para que sea saeta y sea el objeto, y para ello debe recorrer un camino. Debe ser moldeada la madera que quede aerodinámica para poder volar y avanzar a una distancia que se guarde para muchos. Es difícil o imaginable de lo contrario, esa saeta va a ser de corto vuelo, ¿cierto? La herencia de Dios no es algo contemplativo. Los hijos no son adornos, son saetas en mano del valiente. No es malo o no en la mano del mundo bajo la presión social en la que el niño va creciendo. Muchos padres equivocadamente sueltan a sus hijos y asumen que otros tienen la responsabilidad de tomarlos con argumentos como la vida te va a enseñar, la vida le va a formar. Un valiente sabe dónde está su saeta, sabe que está pensando dónde y cuál es el anhelo de esa saeta, a dónde quiere ir. Para formar saetas se requiere de valentía, porque antes de ponerla en el arco es necesario ponerla en la mano. Nadie les pone, nosotros ponemos en nuestra mano. El valiente es el que toma en su mano el arco y conoce a su saeta. El padre que ha formado o le ha dado formación a su hijo como su material, conoce de qué está hecho, conoce la parte intrínseca de la saeta. Él mismo lo ha hecho aerodinámico, él mismo lo esculpió, afiló y muy bien, preparado para un ser valiente. Se necesita que los padres valientes intervengan, modelen el carácter del niño para ser ejemplo, modelo y molde para su hijo mismo, para que esa saeta se sienta confiada en las manos de quien está. Tanto el hijo como el padre tienen que ser molde, modelo y ejemplo. El siguiente punto, ser cargados por un valiente. Las saetas necesitan ser cargados por alguien valiente, ponerlas en aljaba, cargarlas consigo. Donde va la saeta, se dirige la aljaba. Estas saetas, que son mis hijos, los transporto, las llevo siempre conmigo. ¿Cómo puede ser que yo les llevo un arco y no les lleve la aljaba? ¿Cómo puede ser que yo vaya al campo, lleve una aljaba y no lleve mis saetas? Mis saetas las cargo conmigo y las llevo siempre en mi aljaba. Si fuéramos cazadores o estuviéramos en el tiempo de antaño, ese viene siendo, aparte de ser un arma de guerra, un arma de protección y un arma de trabajo. En la época de David el material era muy diferente a como lo es hoy. Hoy seguramente todavía existen saetas de madera. Todo ya ha avanzado y hay una diferencia importante entre las saetas de hoy y las saetas del tiempo de David. Las saetas en el tiempo de David eran un poco más pesadas que las que hoy tenemos. En la actualidad son demasiado livianas, tienen otro tipo de material. Se someten a todo tipo de ciencia, de investigación a nivel deportivo y de ingeniería. La aljaba también pesaba junto con las saetas. Se calcula que estas saetas podían tener hasta un peso de una persona, que podían superar los 40 kilos. Las aljabas medían fácilmente 1 metro. Las saetas eran más largas de lo que hoy las conocemos y debían cargar detrás de la aljaba a la mano. Además debían estar lo suficientemente bajas para sacarles fácilmente. Las cargo y luego las tomo en mi mano. Para muchos padres los hijos son una carga, no son bendición para con su vida. Los hijos los debo llevar conmigo siempre. Se requiere de fortaleza, de valentía para tomar saetas y llevarlas siempre conmigo. Cuando el niño nace es totalmente dependiente de su padre y de su madre. La formación que tiene un hijo entre 11 y 17 años seguramente requerirá de mucha más valentía de un padre que la de un niño de 16 días de nacido. El niño llora, pero lo cargamos, lo cuidamos y lo vamos calmando con nuestra presencia y estamos con él y empezamos a conocer su sintomatología,
Aprendemos a leerlo fácilmente. Cuando llora de cierta manera es porque le duele el estómago. Cuando llora de otra manera es porque quiere el seno de su madre o tiene hambre, de otra forma porque tiene sueño. Las saetas deben ser llevadas por sus padres en amor, siempre conmigo, dentro de lo que compete mi proyecto de vida, hoy llevando las saetas conmigo. Así que el legado de un valiente para con sus saetas comienza aquí, comprendiendo tal como dice la palabra de Dios. Herencia de Jehová son los hijos, son un regalo de Dios para con nosotros, para que los esculpamos, los formemos, los moldeemos, los afilemos y después de ellos llevarlos siempre con nosotros. Así que ese legado no simplemente es hacer algo de lo cual dejamos nuestros hijos, sino que vamos edificando, construyendo y engrandeciendo para que ellos lo engrandezcan, lo continúen con la herencia de bendición. Deben ser soltados y lanzados también de la misma manera. Las saetas en la mano del valiente, después de soltarlas, debe tener un momento en donde sale de su aljaba, donde se siente protegido. Su aljaba representa la protección que le han suministrado sus padres, pues lo han llevado siempre consigo, pero hay un momento en que estas saetas deben de tomar su camino. Así que yo como padre y como anciano tomo las saetas y lo suelto. ¿Qué pasa si aquel valiente no ha tomado a ese hijo y no se ha encargado de moldearlo? ¿Qué pasa cuando aquel valiente no interviene en su carácter, cuando no es ejemplo, modelo y molde para él? Esta saeta siempre será de muy corto vuelo, de nada servirá. ¿O cuántos dejan que esa saeta simplemente en su aljaba y nunca la lanzan? Esta saeta va a perder su uso. Y entonces, ¿para qué fue formado? Cuando no esté aquel valiente allí, porque seguramente ese valiente se va a ir primero que la saeta, ¿qué va a suceder con esa saeta? Nunca va a ser lanzada en su vida, nunca va a andar en su camino. Entonces el saeta necesita ser lanzada por su padre, y para eso fue heredada por Dios. Él toma la saeta y la suelta, pero no la hace al azar. La saeta tomará su camino, aquel para el cual su padre lo ha formado, lo pulió y lo direccionó. El padre debe ser bueno para lanzarlo y no puede improvisar. Debe ser excelente lanzador, lo suficientemente fuerte para manejar la ductibilidad del arco, y tiene el pulso firme en todo. Debe tener un objeto claro y finalmente ir soltando esta saeta para que vuele y tome su camino. Eso implica lo que nos enseña Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere vieja no se apartará de él. Instruye al niño, aun cuando fuere viejo, ¿cierto? Y no se apartará de él. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entonces en este caso muy particular? Que debemos de instruir. ¿Por qué debemos de instruir? Porque nos es necesario. El niño debe ser instruido en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de eso. La palabra de Dios nos habla acerca de algo muy significativo, la necesidad que está ligada a nuestro corazón y al corazón del muchacho, de los hijos. Es por esto que necesita corrección y ser instruido permanentemente. El versículo 6 de Proverbios 22:15 se refiere a instruirlo en su camino. Muchas veces es interpretado creyendo que es en el camino del Señor, pero no es así. Se refiere al camino del niño, entendiendo que como hijos son nuestra herencia, pero tienen su propio camino, el cual él elegirá. Todo hijo debe ser instruido en su camino. Hay que formarlo y entrenarlo en el camino en el que debe andar, no en un camino guiado por la necedad o la obstinación o por el entorno social, no de amigos, no de compañeros en el cual se desenvuelve. No es un camino que va a estar acompañado por pereza, facilismo o complejos. El padre debe conocer a su hijo, conocer sus habilidades, competencias, sus talentos, sus potencialidades, para poder instruirle, conocer de primera mano la madera que tiene su hijo. No todo árbol es igual, así que no es cuestión de un método en particular, sino de un pleno conocimiento para poder instruirlo de tal manera que no sea parte del camino que se requiere, en donde hay disciplina, para que conozcamos las habilidades que pone, los desafíos que nos corresponde en nuestros momentos y época. En la Biblia, podemos referir algunos ejemplos. En el caso de Moisés y Josué, sus caminos eran distintos, como también los de Jodaía y Benaía, su hijo. Él siendo sacerdote, su hijo Benaía llegó a ser un gran guerrero. El único fiel
a David y finalmente a Salomón, quien enfrentó a Joab y a Odanías. Esto no quiere decir que dejó de ser sacerdote, sino que su camino fue distinto. Para instruir al niño en su camino y cuando crezca no se aparte de él, debemos tener en cuenta los siguientes puntos. Punto 1. Entender el camino. La ciencia del prudente está en entender su camino, más la indiscreción de los necios es el engaño, nos dice Proverbios 14. Punto 2. Enséñale al niño que está contento con su camino. Proverbios 14:14. De sus caminos será hastiado el necio de su corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Siguiente punto. El camino debe ser guardado. Segundo libro de Crónicas 6:16. Segundo libro de Crónicas 6:16. Ahora pues Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel como tal, que tus hijos guarden su camino andando en mi ley como tú lo has andado delante de mí. Entendamos que en este caso muy particular David le está enseñando, ¿cierto?, algo muy claro. El anciano enseña al joven saeta que debe permanecer en la palabra de Dios, que también nos enseña en este caso muy particular: el camino debe ser ordenado. Salmo 50:23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Hay que mostrarle el camino al Señor, a los muchachos. El camino debe ser limpiado. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino y guardará su palabra? Siguiente punto. El camino debe ser enderezado. Proverbios 16:9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El camino determinará el fruto. Proverbios 1:30 y 31. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda la represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados por su propio consejo. Recordemos que tenemos que enseñar a nuestros hijos lo mejor, ¿cierto? Porque Jehová escudriña la mente, prueba el corazón y nos da cada uno según nuestro camino, según el fruto de nuestras obras. Considerar los caminos de Dios. El Salmo 119:15. En tus caminos meditaré, consideraré tus caminos. Hay que enseñarle a los hijos y a las saetas que el anciano involucra, ser anciano involucra formar, intervenir su carácter para hacer molde, modelo y ejemplo, y enseñarlos a meditar en la palabra de Dios. Siguiente punto, nos dice que debemos confrontar a los hijos con nuestras decisiones que nos enseña Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que está inscrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Entonces, estos 9 puntos de los hijos nos corresponden no solamente en el caso muy particular de nosotros. Recordemos que la prosperidad del camino del saeta depende de la misma manera en lo necesario que hacemos nosotros para formar a nuestros hijos, que tomen un camino. Guardar la palabra de Dios no solamente es amar y guardar la palabra en el corazón, sino también repetir su palabra a nuestros hijos continuamente, y que esto sea nuestro legado. La herencia de bendición para nuestros hijos es enseñarle a aplicar la palabra de Dios en todos los aspectos de su vida de manera constante, repetirle las promesas de Dios para que su vida sea llevándoles al entendimiento, entendiendo la visión, llevándoles a su camino con la palabra y la conversación continua, aplicando la palabra de Dios. Esto hace que cada una de las saetas sean valientes, y este es nuestro legado que nosotros tenemos que dejar a nuestros hijos, más allá de nuestra herencia material. Es una herencia en donde nuestra corona, nuestro galardón, y ese galardón será engrandecido a través del legado de los jóvenes ancianos que tenemos, de aquellas flechas, de aquellas saetas que formaremos. Recordemos, son como madera que necesitamos formarlas, esculpirlas, afilarlas y prepararlas para un mundo en donde ellos también llegarán a formar, llegarán a entregar, que engrandezcan nuestro legado. ¿Estamos de acuerdo? Oremos al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias, mi Dios de los cielos, por ser tú quien nos da
la gracia oportuna, Señor, y has visto en nosotros que tenemos la capacidad. Has visto tú, mi Dios de los cielos, y nos has dado ese privilegio de formar hijos, bendito Dios, tanto hijos en la sangre, en la carne, como hijos en el espíritu, mi Dios de los cielos. Todos los días danos de tu sabiduría, danos de tu entendimiento, de aquella gracia. Danos, Señor, la pericia de manos, bendito Dios, la sabiduría y la sapiencia para formar, para hablar, para comunicar la palabra, para que la palabra, aparte, como dice, bendito Dios de los cielos, tu propia palabra, y nos enseña, que sea como esa espada de doble filo que ingresa a su corazón, que permanece, que le edifica, que le engrandece, que le enseña, que trae temor para con su vida. Que sean esos jóvenes ancianos que también, Señor, tienen la visión de formar, de fortalecer, de guiar, amado Señor, y de permanecer engrandeciendo el legado que dejamos, mi Dios de los cielos. Permíteles tanto a los jóvenes como a nosotros como ancianos de la misma manera la sabiduría para poder formar, guiarlos, enseñarlos, encaminarlos, Señor, no en un camino simplemente, bendito Dios, dentro del servicio del sacerdocio, como nos enseñabas, amado Señor, sino también en el mundo, pero que no se dejen llevar de la presión del mundo, de los amigos, de lo que dice la sociedad, sino que ellos también definan su camino, que nunca abandonen su servicio hacia con el Señor, que guarden, que vivan, que proclamen, que anuncien la palabra. Y asimismo, mi Dios de los cielos, agradecerte por nuestros hijos, tanto en la carne como en el espíritu. Agradezco, Señor, a todos aquellos que hoy, dejando su descanso, han permitido su tiempo para estar hoy a escucharte, prestos y dispuestos, bendito Dios. Tu alimento es sólido, tu alimento es duro, Señor, pero danos la capacidad de poder percibir, recibir y engrandecer el legado, mi Dios. Ahora danos de tu bendición, Señor, en este tiempo. Pedirte, Señor, la reunión de esta tarde, amado Señor, en la acción de gracias que tú mismo te muevas con poder, con autoridad, que cada uno de nosotros podamos traer todos y cada uno de los invitados, amado Señor, delante de tu presencia, mi Dios de los cielos. Gracias te damos ahora, bendícenos y guárdanos. Agradecemos por este mes de agosto, y que seas tú mismo, Señor, dándonos tu bendición, la del Padre, la del Hijo y la de tu Santo Espíritu, en cada una de nuestras vidas, familias y ministerios. En tu nombre y en tu autoridad, papá. Amén. Muy buenos días, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por este tiempo especial. Solamente recordarles, hoy nuestra reunión común y corriente. Dios les bendiga, nos vemos.